Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Con nosotros, un habitual de este programa. Se trata del ingeniero Guillermo Caray, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y el colega mío porque él escribe en los diarios, en los periódicos. Por ejemplo, en el periódico Hoy, nosotros estamos grabando viernes 19, pues el sábado 20 ahí busco yo la columna de mi directo y viejo amigo Guillermo Caray. Guillermo, para comenzar, nos gustaría escuchar tu opinión acerca de esta lucha contra la corrupción del pasado gobierno peledeísta de Danilo Medina, que ha emprendido el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader y su procuradora general Miriam Herman Brito. Así es que nos gustaría oír tu opinión acerca de un proceso, por ejemplo, el pulpo, que se llamó aquel en que fue apresado incluso un hermano del presidente Danilo Medina, y ahora hay una parte 2 denominada Pulpo 5G, donde al igual que en el anterior, pues fueron apresados civiles y altos militares. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese proceso? Yo estoy de acuerdo con que se aplique la ley, que todo el que tenga sospecha, que se investigue, que se somete, que para usar una frase estereotipada, que se lleguen a las últimas consecuencias, que ojalá y siempre se llegue. Creo que sobre todo esta experiencia que estamos viviendo debe ameritar en primer lugar un apoyo a esas gestiones, y en segundo lugar debe invitar a un ejemplo estrictamente ceñido a las disposiciones de la Constitución, de las leyes y de la ética gubernamental, que está consagrado en un documento, en un dispositivo, un decreto que regula el accionar de los funcionarios públicos. Desgraciadamente los seres humanos a veces no aprendemos la lección en cabeza ajena, y como dice el refrán, que de eso tú sabes mucho, nadie aprende hasta que no tropieza uno mismo, nadie aprende con tropezón ajeno. Pero me parece que debe apoyarse en todo lo que sea posible esta iniciativa, cooperar todo lo que puedan cooperar, colaborar todo lo que puedan colaborar, y pedirle a las autoridades que, como hay tantos procesos abiertos, tengan en cuenta que la ciudadanía pudiera tener temores de que no se llegue a esas últimas consecuencias que es, te repito, es un estereotipo que con frecuencia oímos mucho y que no se materializan. Hay un poco el temor de que con tantos expedientes tan complejos, más lo que sucede cada día, porque fíjate lo que acaba de suceder con la policía en Barahona, que es algo también complejísimo, sobrepase la capacidad administrativa y la capacidad institucional del Ministerio Público. Así es que por lo menos la procuradora tiene, creo yo, el apoyo de todas las instancias sensatas, responsables de la nación, genuinamente preocupadas por la suerte de la nación, y que lleve hacia adelante todos estos procesos, por complejos y complicados que sean. Como hay involucrados
en estos procesos militares y civiles. Tú sabes bien que siempre ha habido sectores que han criticado la forma privilegiada en que son juzgados por tribunales militares los sectores castrenses que cometen algún delito, contravención o crimen. Y a propósito de esas diferencias, el Tribunal Constitucional consideró que los delitos penales cometidos por militares deben ser juzgados por tribunales civiles. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es obvio, la ley es la ley, tiene que cumplirse para todo el mundo. Eso no es posible que haya un segmento de la sociedad que le sea exonerada la aplicación de la ley, y por eso que sin ser abogado, pero seguidor de las decisiones de los organismos competentes, el Tribunal Constitucional creo que ha dictaminado que esas jurisdicciones privilegiadas, por lo menos esa que tú refieres, tiene únicamente alcance administrativo, para cuestiones disciplinarias y administrativas. Entonces, pienso que nadie puede estar eximido de la ley. Eso es un predicamento jurídico. La ley es para todos. Incluso se dice que nadie puede ignorarla en aquellos casos en que no, algunos pudieran decir, yo no sabía que eso existía. Eso no exime la aplicación de la ley por aquel que argumente ignorancia. De manera que no creo que eso sea un argumento que deberían estar recurriendo aquellos sectores que a quien más le interesa que quede debidamente aclarado sean las instancias militares correspondientes, porque nosotros necesitamos cuerpo de orden e instancias militares que inspiren confianza, que preserven el orden público, que preserven la integridad nacional en un momento tan delicado como que se está viviendo en este momento con nuestro vecino país de Haití. Guillermo, indudablemente que la aprobación definitiva de nuestro Código Penal ha dado mucha brega, porque ha habido sectores encontrados con posiciones irreductibles en cuanto, por ejemplo, las 3 causales para la legalización del aborto. No ha podido ser aprobada y parecería que no. Incluso se ha dicho que los sectores oficiales han retrocedido por la presión religiosa en cuanto a esas 3 causales. Y también hay algo que es la extinción de dominio, de que a diferencia de lo que establece el Código Penal en cuanto a que las personas imputadas de narcotráfico y condenadas, sobre todo si han sido extraditadas, cuando regresan al país una vez cumplida la pena, pues entonces se le devuelven sus bienes. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que en todas esas leyes pendientes ha primado demasiado lo que pudiéramos llamar un populismo legislativo. Me parece que las autoridades legislativas, los funcionarios legislativos, el Congreso, los diputados, los senadores, no han tomado en serio las decisiones que tienen que tomar para definir categóricamente su criterio predominante. Y entonces se basan de muchos subterfugios. Y eso dificulta incluso la capacidad de arribar a un consenso que ha sido proclamado por
incluso por el presidente de la República en el caso de las 3 causales, que él en principio había hablado de procurar un consenso, aunque posteriormente señaló que dejaría al Congreso que tomara sus decisiones correspondientes. Me parece que la responsabilidad de legislar no debe ser delegada ni excluida por parte de quienes el pueblo le confirió el mandato de elaborar sus respectivas leyes, y dejarse de subterfugios y de estratagemas dilatorias, como por ejemplo el irse a un resort durante un fin de semana para consensuar el Código Penal en general, y resulta que ahora vino menos consensuado que como estaba antes. Y con relación a la extinción de dominio, obviamente aquí existen otras leyes que se pueden aplicar para hacer justicia económica, justicia distributiva, y es imprescindible que esa ley de extinción de dominio sea conocida a la mayor brevedad posible, porque estamos viendo que hay personas que incurren en enriquecimiento ilícito, en tráfico, basado en tráfico de ilegalidades que alcanzan riquezas enormes, y para poderla disfrutar son capaces de guardar, qué sé yo, tantos años de prisión aquí o afuera, y porque luego las disfrutas y las reclaman. Me parece que eso debe ser prontamente considerado por las autoridades legislativas. Cuando uno habla contigo, tiene que todos los aspectos de algún tema agotarlo. ¿Y qué te parece lo de la pela? Yo tuve un padre pegador, yo soy el primogénito de él, 9 hijos, tuvo 7 con mi madre y 2 fuera del matrimonio, y me daba unas pelas fuertes, a veces por cosas de las cuales yo no tenía la culpa, romper algún objeto, en fin. Recuerdo incluso que estamos hablando quizás del año 47 o 48, yo con 12 o 13 años, que con unos pantaloncitos cortos estaba viendo una vitrina de una librería que había en la avenida Mella con Noria el 19 de marzo, librería Yopar, de un español, viendo algo que luego pedí a los Reyes y me dieron, que fueron varias novelas de Tarzán, ese personaje que fue mi favorito en los años de adolescencia y de infancia. Y por tener esos pantalones cortos, 2 damas que se acercaron también a ver la vidriera, una de ellas me dijo: mi hijo, ¿y eso que tú tienes en estas piernas, qué fue lo que te pasó? Digo: mi papá, que me dio una pela. Y se veía claro hasta los hoyitos de la correa con la cual me pegó. Y nunca he olvidado lo que dijo esa señora. Dijo: ese abuso amerita una acción judicial. Caramba, si yo conociera a la familia de él o al papá, le hablaría. Entonces estamos hablando del año 47 o 48. Y entonces fíjate cómo 70 y tantos años más tarde, todavía hay gente que considera que es bueno que los padres corrijan de manera física en cuanto a pelas a sus hijos. ¿Qué opinas tú? Porque yo, que solamente tengo un hijo, nunca le puse un dedo a él, precisamente porque como sufrí ese castigo de mi padre, quise librarlo a él de lo mismo. ¿Qué tú opinas? Bueno, solo por curiosidad, ¿qué fue lo que tú hiciste que tu papá te dio esa pela? No, me dio varias. Si hubiera sido una, inclusive yo, cuando cumplí 14 años, que me dio una injusta, yo le dije: mire, no me ponga más la mano.
¿y qué tú haces? Digo yo, o irme de la casa. Y no me dio más nunca. Bueno, yo creo que la autoridad paterna y familiar debe tratar de preservarse, aunque no por métodos violentos. A mí realmente, ordinariamente, nunca he castigado con violencia física a ninguno de mis hijos, y tengo 6. Y mi padre, bueno, de vez en cuando no, una sola vez. Me dio un correazo y yo una sola vez le di una nalgada a una de mis hijas. Me parece que hay situaciones de emergencia, incluso de explosión emocional, que pudieran justificar y atenuar el romper la disposición ordinaria de que no se sancione físicamente a los descendientes, pero como norma jurídica entiendo que se debe prohibir, que no debe ser un mecanismo al que se induzca a los padres recurrir a ellos para ejercer la autoridad. Naturalmente, eso va a tener mucha resistencia por parte de una sociedad que, por las circunstancias de ignorancia, de problemas culturales, de pobreza, de desesperación, porque fíjate una cosa, muchas veces el desahogarse en la violencia no es porque el descendiente incurrió en una falta, sino por un desahogo emocional de las personas que agreden. Por eso, ojalá y en este debate se establezca, por ejemplo, que lo que se está prohibiendo es que ordinariamente los padres recurran a violencia física para hacer valer la autoridad y que se defina lo que ordinariamente, por ejemplo, la frecuencia, las circunstancias y todo ello puede permitir que en un momento dado se pueda arribar a una opinión que sea justa para la realidad dominicana. Tú sabes que mi padre, con todo y que era pegador, que él con mi madre tuvo 4 varones y 3 hembras, y mientras a los varones nos dio pela, nunca le puso un dedo a una de sus hijas, porque él decía que si él les pegaba, ellas luego iban a ver como algo autorizado el que sus maridos les pegaran también. Y entonces yo, años después, yo dije, qué raro que un troglodita como tú pensó también de forma, ¿verdad?, tan humana, tan meritoria frente a tus hijas. Fíjate, yo creo, no, dime. Sí, yo creo que hay mucho de educación. A veces la gente los tutores no saben corregir y solo conocen un método de corregir porque lo han recibido en herencia, porque lo han visto en otros casos. A veces porque también no podemos ignorar que la violencia familiar, la violencia de los tutores, está enmarcada en un estado de violencia general. Cuando tú ves que, por ejemplo, en una sociedad, para hacer valer la autoridad, la propia autoridad lo hace en base a golpes. Porque eso pasa, por ejemplo, cuando cuando se viola una disposición y un policía quiere imponer el orden, a veces tiene que recurrir a la violencia. Pero ¿a qué violencia? A veces hay una violencia desaforada que no es compatible con la gravedad del hecho acaecido. Por ejemplo, aquel asesinato de la pareja de evangélicos por Villa Altagracia, cuando se argumentó que porque le preguntaron a la patrulla o a los comitentes qué pasó, por qué recurrieron a eso, y creo que el argumento fue de que se habían robado un motor en algún sitio. Corrígeme si estoy equivocado,
Bueno, pero eso fue un hecho de violencia desproporcionado con la naturaleza del hecho. Eso lo ven los padres que no tienen ignorancia y que tienen incapacidad de discernir cuándo y cómo ejercer la autoridad. Cuando uno está viendo algún programa televisivo sobre política o oyendo alguno radial, hay dos temas que también son frecuentes en los medios escritos de comunicación, que son la pandemia del COVID-19 y la situación haitiana y las posibles repercusiones en la vida dominicana. Nos gustaría oír la opinión de un hombre que yo sé que le ha dado seguimiento a ambos temas cuando leo sus artículos o veo su comparecencia en otros medios, como es Guillermo Caray. Sí, déjame incluso ampliando un poco, permíteme redondear la idea de la pregunta anterior, porque la violencia física a veces es una herencia de la violencia verbal y de la violencia gestual. Cuando una sociedad vive en un clima de violencia, no es de extrañar que la manifestación final de esa violencia sea físicamente, cuando se vive en insultos, cuando se vive agrediendo. Y esto lo traigo a colación precisamente por la situación haitiana. Yo noto que la sociedad dominicana y el propio gobierno a veces ignora este proceso. Y por ejemplo, se vive lo que yo he llamado echándole leña al fuego. Entre todos los países del mundo fronterizo hay conflictos. Ahora mismo tú tienes en Bielorrusia y en Polonia, que en México y Estados Unidos, Perú y Colombia, Perú y Ecuador. Bueno, siempre hay problemas. Pero si tú vives echándole leña al fuego, si vives agrediendo verbalmente, insultando o subestimando o señalando errores que a la nación vecina como si nosotros no cometiéramos alguno, todo eso va exaltando los ánimos de la sociedad y entonces puede desembocar en una actitud de violencia. Y esto lo aplico específicamente al caso de la situación haitiana. Por ejemplo, insistir que Haití es un estado fallido, que en Haití no hay autoridad, que en Haití gobiernan los bandoleros, que no hay interlocución institucional. Yo creo que todo eso, al mismo tiempo que lo que hay de autoridad institucional está pidiendo apoyo, como acaba de pedir el primer ministro, a la sociedad dominicana y a la sociedad haitiana y a la comunidad internacional, cuando al mismo tiempo ese primer ministro da una manifestación que incluso un legislador llegó a decir que Haití está pidiendo cacao. Hasta en esa expresión hay una interpretación irritante que no ayuda a una convivencia pacífica. Ese gobierno haitiano, por más precario que sea, está dando una manifestación de voluntad, enviando un emisario. Oye, nosotros hemos tenido momentos políticos de legalidad y legitimidad precaria y hemos superado esa situación. Gracias a Dios no la tenemos ahora, pero la hemos tenido en el pasado. Y oye, no cantemos victoria, podemos tenerlo en el futuro. Entonces yo pienso que hay mucha agresión verbal y hay un desenfoque en el entendimiento de la realidad haitiana. Ok, en Haití no hay un gobierno
que esté revestida de la legalidad y la legitimidad. Pero hay un gobierno que está intentando. Hay incluso, otro ejemplo es con las relaciones con la comunidad internacional. Estados Unidos dijo que ya no se va a intervenir. Entonces, ¿por qué insistir tanto en que Estados Unidos intervenga? ¿Por qué vivir enrostrando la situación a la comunidad internacional cuando nosotros podemos dar pasos que contribuyan a ello? Y a veces mal informados. Por ejemplo, he visto que se ha criticado mucho la posición de las Naciones Unidas, el tema de los partos de haitianas, en los hospitales públicos, y entonces se ha generalizado, se ha criticado Naciones Unidas, que Naciones Unidas no los ha abandonado, pero no es así. El 4 de octubre de este año, el 4 del mes pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conoció un informe de una enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas para la solución haitiana. Puso una especie de agenda, un curso de acción que partía en celebrar elecciones a mediados en el segundo trimestre del año que viene, en reformar la Constitución, en volver a la normalidad, en combatir la violencia de bandoleros. Entonces, si hay un gobierno que está haciendo esfuerzo para encaminarse a la institucionalidad, a la legalidad y a la legitimidad, si hay un gobierno que tiene un curso de acción con la eventual, por lo menos, información de Naciones Unidas, no sigamos agrediendo, no sigamos cuestionando, no sigamos subestimando, y en lugar de eso, apoyémoslo. Vamos a apoyar, que yo creo que debe ser la posición dominicana. Vamos a apoyar los esfuerzos del gobierno haitiano por recuperar la legalidad y la legitimidad, por recuperar el orden y la autoridad. Nosotros hemos tenido muchos momentos en que los gobiernos no han tenido autoridad. Hasta Balaguer en un momento dijo que eso eran cuestiones de incontrolables. ¿Y cuántos incontrolables hemos visto desde Balaguer hacia acá? Bien, vamos a hacer una breve pausa para luego continuar este interesante diálogo con un hombre que ha hecho de la vida pública y de la profesión liberal de la ingeniería norma honesta de vida, como es Guillermo Caram. Recordarles que este programa se transmite a través del Canal del Sol en las frecuencias 6, tanto del sistema de Claro como de Altiz. Y si usted no puede escuchar esta interesante participación de un diestro comunicador como es Guillermo Caram en Vertiente de Opinión, a partir de las 3 de la tarde del lunes, usted puede verlo de manera indefinida en fecha a través de YouTube. Volvemos. Continuamos dialogando con este habitual de Vertiente de Opinión, que es el ingeniero Guillermo Caram, alto dirigente del Partido Reformista Social Cristiano. Y a propósito de tu partido, Guillermo, se ha ido reduciendo, y tengo que mencionar a un hombre que fue, al igual que tú, un habitual en este programa, que fue Mario Rivittini, que él siempre luchó para que Balaguer designara un sucesor, y Balaguer nunca lo hizo. Y entonces él vaticinaba precisamente que el hecho de que no hubiese un sustituto de Balaguer en el liderazgo máximo del partido iba a significar su desaparición. Bueno, no ha desaparecido, pero sí se ha reducido el reformismo.
Mira, eso le ha pasado a todos los partidos políticos dominicanos, e incluso en términos cuantitativos y en términos cualitativos. No podemos, tenemos que hacer un recuento. Bosch forma el PRD, del PRD sale el PLD, del PLD sale la Fuerza del Pueblo. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, el nieto de Bosch está en conflicto con el bisnieto de Bosch y está todavía el PRD como en su mínima expresión, al igual que el Partido Reformista. Yo creo que es un defecto de la sociedad dominicana. Incluso pocos líderes en el mundo designan sucesores porque sería un compromiso demasiado grande. Inclusive quizás la excepción más honrosa, lamentablemente, habría que reconocerla en Franco, que cogió un mecanismo de sucesión, pero amparado en la tradición monárquica de España, que nosotros no la tenemos. Y si tú te pones a examinar, bueno, ¿cuál es el mecanismo de sucesión que se ha utilizado en la República Dominicana? Bueno, el líder pasa a ser candidato a la presidencia, escoge un vicepresidente. Ese es un mecanismo de sucesión. Leonel Fernández lo fue de Bosch. Hipólito Mejía fue vicepresidente con Peña Gómez. Luis Abinader fue vicepresidente candidato a la vicepresidencia con Hipólito Mejía. Entonces, esos mecanismos se han utilizado para señalar, pero yo me pregunto, tanto los fundadores de los partidos, entiéndase Peña Gómez, Bosch, Balaguer, como los que posteriormente pudieran haber heredado, entre comillas, el liderazgo, se han de sentir conformes y satisfechos con las gestiones y las realizaciones de sus herederos. Se sentirá, por ejemplo, Bosch contento como gobernó el PLD, especialmente en los últimos 8 años, cuya manifestación se está evidenciando con estas persecuciones judiciales. Yo creo que tenemos que aprovechar y aprender de la experiencia que la mejor forma de honrar a quienes fueron líderes, nuestros líderes, es tratando de ejercer y parecernos y de actuar conforme ellos hubieran actuado en un momento determinado. Y eso lamentablemente no ha sucedido en la República Dominicana, porque ni Leonel Fernández ni Danilo Medina actuaron conforme Bosch hubiera querido, ni creo que Hipólito Mejía actuó conforme Peña Gómez hubiera querido, sobre todo en los segundos 2 años de su gobierno. Y por supuesto está por verse lo que realice, lo que concrete el actual presidente de la República, Luis Abinader, que no se olvide que Luis Abinader está inscrito en la socialdemocracia, que el partido de que formó su padre se llamó Alianza Socialdemócrata, que la socialdemocracia fue adoptada por Peña Gómez como una derivación de aquella izquierda democrática que se formó en América Latina durante los años 60, pero que si nos ponemos a vigilar y a cotejar lo que es la concepción socialdemócrata, es muy distante de lo que está pasando ahora. Por ejemplo, la socialdemocracia, el socialismo, el comunismo, el marxismo, compáralo con la situación de China, en la China comunista inicial. En lugar de dar subsidios en China, obligaban a trabajar. Ahora estamos en una fiesta de subsidios que instituyó el PLD con Leonel Fernández en su primer periodo, que endosó Hipólito Mejía, que ratificó Leonel Fernández y exageró Danilo Medina, y que ahora el presidente Abinader también está inscrito en la misma línea. Yo creo que
soy una persona que cree en la doctrina y en la ideología, y creo que debemos procurar la coherencia. Y la coherencia es lo que más puede acreditarnos para poder honrar a quienes fundaron las respectivas organizaciones que estamos teniendo en la República Dominicana en el sistema de partidos. Pero no se puede criticar solo a Balaguer. Balaguer escogió su vicepresidente, que pudo haberse hecho o sido lo que fue Lionel para Bosch en el primer periodo, lo que fue Hipólito para Peña Gómez. Sin embargo, escogió vicepresidente. Bueno, lamentablemente uno de ellos murió y otro no tenía la fe en el partido para encaminarlo con identidad propia. Pero por razones que sean, todos los partidos y todos los sucesores, implícitamente escogidos al ser asignado, escogido como vicepresidente, no han honrado el proceder de quienes lo señalaron con el dedo. Mucha gente cita a Fukuyama como el hombre habló del fin de las ideologías. Y yo recuerdo que la denominación social cristiana del Partido Reformista se debió en parte a los líderes del Partido Revolucionario Social Cristiano, entre los cuales estabas tú. Recuerdo también que la Organización Demócrata Cristiana Americana, la OSCA, tú fuiste dirigente de ella y participabas en casi todos los eventos que realizaba. La pregunta es, ¿crees que hay alguna posibilidad de que pueda resurgir? Porque yo, que fui esposo de una alta dirigente PRDista y luego PRMista, Ibelice Plas Ramírez, ella se adscribía mucho a la doctrina socialdemócrata, pero hasta un hombre que llegó a ser vicepresidente de la República, como Jacobo Magluta, decía en tono de broma, hay hombres en el Partido Revolucionario Dominicano, solamente hay dos personas que hablan de ideología y de socialismo democrático, que son Peña Gómez e Ibelice. ¿Ocurría lo mismo o ocurre todavía en el reformismo? Ocurre en todos los partidos. Yo creo que incluso el reformismo, la situación está más grave, porque el deterioro que estamos teniendo no se puede ignorar, no se puede dejar de reconocer. Y por supuesto ocurre en el PRD y ocurre a mi juicio ocurre en el PLD. Porque, por ejemplo, cuando hay cosas que tú te preguntas, bueno, en el PLD que predicó la dictadura con apoyo popular, que se adhirió a un esquema ideológico marxista, aunque no marxista-leninista, no comunista. Sin embargo, ¿quién fue el presidente que capitalizó las empresas públicas para privatizarlas? ¿Quién fue el presidente o el grupo político que se inscribió en la globalización, en la cual incluía como un todo las potencias hegemónicas que anteriormente se criticaba? Yo creo que no hay un clima propicio ahora para las ideologías. La tecnología, las comunicaciones, la presión demográfica, la presión de las necesidades hace que la ciudadanía tenga una serie de urgencias que no induzcan, que no conducen al pensamiento reflexológico ideológico. Y entonces se van por el lado de las necesidades, y de ahí surgen los políticos populistas que han estado en República Dominicana y están en todos los partidos triunfadores, entre comillas. Yo creo, a pesar de eso, yo sigo inscrito
en que las ideologías tienen un aporte importante. Bueno, no sé si algún día se podrá volver a ellas o nunca como antes, nunca como por ejemplo, tendría que suceder una gran crisis como por ejemplo la que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, con yo no sé cuántos millones de muertos, a veces pierdo la cuenta porque algunos dicen 20, 24, pero a cada rato aparece alguien con 1 millón más. Pero solo con un conflicto de esa naturaleza y con un desconcierto de esa naturaleza, es que las ideologías pueden volver a resurgir, porque cuando estamos inmersos en grandes crisis y en grandes problemas, nos obnubilamos y no sabemos cómo salir. Y solo en ese contexto es que las ideologías son los instrumentos ideales para trazar la ruta que se debe seguir. Y sobre todo, trazarla con valores éticos y morales que son consustanciales a todas las ideologías y que no podemos ignorarlo. Por ejemplo, ahora el mundo entero tiene una lucha contra la corrupción. Yo te pregunto, aunque yo no estoy aquí para preguntar, ¿tú no crees que tiene mucho que ver que el hecho de que la corrupción esté dominando los escenarios políticos nacionales y mundiales tan marcadamente, precisamente a la falta de ideología? Bueno, mi autorrespuesta es que sí, porque como quiera que sea, tú y yo ya tenemos yo no sé cuántas décadas, pero los niveles de corrupción y el descaro con que se ha incurrido en la corrupción en los últimos años, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que fue lo que rompió el esquema ideológico y comenzó a predominar el mundo económico, el mundo de la tecnología, el mundo de las comunicaciones. La situación, eso ha creado precisamente conceptos, atributos que hacen olvidar las ideologías, la presión de las necesidades, la comunicación de masa, el medio ambiente, los problemas migratorios, los conflictos de nacionalidades. Todo eso hace relegar las ideologías a un segundo plano, que solamente un gran conflicto mundial pudiera volver a rescatarla. Como tú eres un internacionalista dedicado, siempre has estado al tanto de la marcha del mundo. Para ti y para mí y para más de media humanidad, fue una sorpresa el hecho de que un hombre como Donald Trump ascendiera al poder en la potencia mayor mundial como son los Estados Unidos. Ahora mismo el presidente Joe Biden está experimentando descensos en su popularidad, va por 40 y tantos ahora, que es muy bajo. Y mientras tanto, Donald Trump, que muchos pensamos que iba a ir perdiendo cada vez más fuerza a nivel cuantitativo y cualitativo en la política norteamericana, ahora parece muy fuerte, tanto así que él es quien decide, señalando con su dedo índice los candidatos que en las elecciones próximas congresuales de la nación norteamericana vayan a optar por alguna curul. El hecho de que un hombre como Donald Trump pudiese retornar ya entonces como creyéndose una especie de semidios, de un demiurgo, ¿tú no crees que puede poner al mundo al borde de una tercera conflagración mundial? Yo no la quiero.
pero no creo que la repercusión del comportamiento de Donald Trump llegue tan lejos. Yo creo que hay razones de otro tipo que pueden conducir a una gran conflagración mundial. Por supuesto, razones económicas. Por ejemplo, China acaba de decir que hay una hambruna en el camino. Hay países que tienen muchas necesidades primarias, el tema energético, la gran densidad de población que hay en subcontinentes como la India, en ciertas partes de China, la pobreza, la destrucción ambiental, el dominio de los territorios, todos ellos son elementos que forman parte de todo el menú de posibilidades políticas, entre los que se encuentra la ideología, como se encuentra el populismo, como se encuentra el nacionalismo, como se encontraba el fascismo, el nazismo, la raza, en fin. Yo quiero creer, lamentablemente, tú me hiciste una pregunta que quedó diluida en mi respuesta, que fue el caso de la pandemia. Yo, cuando estaba la pandemia en su peor momento, y ojalá y los momentos que vengan no sean peores, pero no lo descartemos y no nos comportemos como muchas veces observo al gobierno dominicano y a otros gobiernos que cantan victoria antes de tiempo, diciendo vencimos el COVID, como hizo este gobierno, que hubo un tiempo en que esa fue la consigna, la propagación de la consigna de las realizaciones del gobierno, que vencimos el COVID porque bajó entre la segunda y la tercera ola y entre la tercera y la cuarta. Bueno, pero yo pensaba que esta pandemia iba a hacer reflexionar a los hombres, a los líderes, a las personas sobre el orden nacional e internacional que hemos construido todos y que aprovecharíamos la experiencia para hacerlo mejor. Por ejemplo, para corregir ciertos males estructurales que a mi juicio se desnudaron al expandirse la pandemia, como es, por ejemplo, la alta densidad de población, el mal ordenamiento territorial de nuestros barrios que hay mucha gente que vive en piezas de 4x4, que viven hacinados, que la calle que los separa tiene menos de 4 metros. Y entonces oigo que entre las consignas para combatir la pandemia es que mantengan un distanciamiento de 1,5 metros. Yo digo, pero ¿cómo le pedimos a una familia que vive en una pieza de 4x4 que mantenga distanciamiento? ¿Cómo le pedimos a un barrio que la calle que lo separa con la casa del frente tiene 4 metros? Entonces, esos males de ordenamiento territorial, esos males económicos de la informalidad económica a que nuestros sistemas de políticas públicas han conducido a la informalidad y que la gente tiene que salir día a día a buscar tenía que salir día a día a buscar el pan porque no tenía despensa en su casa, o si tenían algo donde guardar comida estaba vacía. Entonces, ¿y cómo tú le dices a esa gente no salgas a trabajar? Yo me preguntaba, la pandemia no deberá llevar a los líderes a pensar que eso tiene que cambiarse. Pero me sorprende que no aprendimos la lección. Entonces, yo creo que las lecciones no las estamos aprendiendo. Estados Unidos surge un Trump para contrarrestar esa globalización y ese estado subsidiador de las administraciones demócratas y hace que vuelva y a romper los esquemas de globalización y hace que los norteamericanos vuelvan a pensar en América. Esa fue la consigna de él, América para los americanos, como
había enarbolado un expresidente norteamericano a principios del siglo. Entonces, pero no aprendimos la lección y temo que esto pueda conducirnos a un estado de confusión muy grande en el mundo entero. Bien, le agradecemos a un hombre tan ocupado como es el ingeniero Guillermo Caray, dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, colega periodista, un hombre, usted los sábados en la edición del periódico Hoy, ahí encuentra, yo no me lo pierdo, a veces difiere y quiero llamarlo, digo no, porque siempre se aprende, aunque uno difiera de algunos criterios, como es natural, pero se aprende, es una columna pedagógica. Recuerden, domingo, Canal del Sol, frecuencia 6, de Claro y Artus, de 9 a 10 de la noche. Gracias por su atención. Gracias a ti por invitarme. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.